En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Antes de entrar a la palabra, me gustaría orar para compartir lo que entiendo que el Señor nos va a hablar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendición, tu misericordia, tu presencia. Gracias porque te haces presente en nuestras vidas y gracias, Dios, porque, como decíamos esta mañana, nos regalaste un nuevo día. Quiere decir que tus misericordias fueron renovadas para con nosotros. Yo te doy gracias por este grupo de personas que se ha reunido aquí, Señor, a provocar tu favor y tu gracia, a pedirte tu ayuda y tu intervención, a renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra fe, a alimentar nuestra fe y a crecer en ti. En el nombre de Jesús te pido una vez más que me uses para aquello que entiendo que nos quieres decir en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, márcanos con una palabra, Señor, que nos acerque más a ti, que nos haga crecer en ti, Señor, que nos haga apasionados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el día de hoy, en la mañana de hoy, voy a estar hablándoles bajo el título Distracciones. Y quiero compartir un poquito de algunas de mis experiencias en cuanto a eso. Y es que el Señor me ha dado el privilegio de poder enseñar en institutos bíblicos. Y hace como casi a principios de año me recibí una llamada y me preguntaron si yo estaba disponible para dar una clase en el instituto bíblico, en uno de los institutos bíblicos. Yo le dije que sí. Le dije, sí, yo lo hago, sin saber cuál era el tema ni nada, solo porque la verdad que a mí me gusta enseñar, lo disfruto mucho. Y después que había dicho que sí, me enteré cuál era el tema de la clase. Y la clase trataba del libro de Hechos. Y entonces, normalmente yo no tengo problemas con enseñar ninguna clase, pero esa en particular no me emocionaba mucho. Y la verdad, no me emocionaba mucho. Y no me emocionaba no necesariamente porque era el libro de Hechos. No me emocionaba por el libro que se utiliza para enseñar la clase. Yo creo que es tremendo libro, la verdad, es un muy buen libro, un libro que está muy bien escrito, de tremendo autor, pero en mi opinión es un libro que está enfocado más como para un estudio bíblico en vez de para un instituto bíblico por el tiempo tan corto que tú tienes para enseñar una clase en un instituto bíblico. El estudio bíblico es muy completo, pero el libro en sí tiene 300 páginas. Y entonces enseñar, preparar una clase basado en algo tan voluminoso y que era un estudio bíblico, pues era un poquito difícil, pero ya había dicho que sí, así que ya no había marcha atrás. Entonces, para ese tiempo también ya yo venía procesando en mi espíritu lo que iba a ser Casa Nación y que ya le teníamos que dar fecha, aunque no teníamos una fecha determinada para ese entonces ni definida, pero ya como que yo sabía cuando nos preguntaban ¿cuándo van a comenzar Casa Nación? Yo decía, probablemente va a ser en otoño, pero no tenía ninguna fecha, simplemente yo decía esa temporada porque era a principio de año y sonaba lejos, ¿verdad? Y mientras más lejos, pues más cómoda era la cosa. Así que yo decía, no, eso es para otoño. Pero yo comencé a leer el libro ese del estudio bíblico y yo no lograba conectar con ese libro como para desarrollar una clase. No lograba, lo leía, hacía apuntes, volvía y lo soltaba, volvía y lo agarraba, fuimos de viaje, yo me llevé el libro para allá, intenté leer algunas porciones, pero como que no conectaba con el libro. Así que decidí suplementarlo con otros materiales, decidí prepararme con otra cosa o añadir a ese libro. Y me dediqué a hacer un research de distintas fuentes y comenzando con leer el libro de Hechos en otras versiones de la Biblia que yo normalmente no utilizo. A mí, en lo personal, para mi estudio personal de la Biblia, yo trato de
utilizar distintas versiones y me encontré con una versión que había así, era nueva para mí y yo dije, voy a leerlo con esta versión a ver qué tal me va. Y entonces yo comencé a leer el libro de Hechos y yo comencé como a devorarme el libro de Hechos y pasó algo muy, muy interesante mientras yo leía el libro de Hechos. Mientras lo leía, yo comencé a escuchar la voz de mi vida, la voz de Dios a mi vida, hablándome precisamente sobre lo que estaba leyendo. Mientras lo leía, como que lo podía vivir y podía profundizar en él. Comencé entonces yo a entender lo que quería o lo que el Señor estaba tratando en ese libro. Y comencé a enamorarme del libro de Hechos. Yo le comenté a Luciana en una ocasión, este libro como que me está enamorando, el libro de Hechos. Y entonces me había llamado tanto y tanto la atención ese libro y yo estaba como comparando antes y el después, porque la verdad que no era que el libro de Hechos no me gustase, pero no me llamaba tanto la atención, excepto los primeros capítulos. Pero esta vez, en esta temporada, cuando me estaba sumergiendo en él, como que había algo distinto que me estaba hablando a mi vida. Entonces pude entender un secreto que para mí era secreto y me fue revelado en ese entonces, que el libro de Hechos, aunque tradicionalmente lo llamamos Hechos de los Apóstoles, en realidad no trata de los apóstoles. El libro de Hechos trata del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo comenzó la iglesia y le trajo crecimiento. Entonces, mientras yo lo leía, me decía y leía sobre la historia de la iglesia, cómo comenzó. Yo decía, esa es la comunidad de fe que a mí me gustaría pertenecer. Y yo, mientras más leí, yo como que comenzaba a admirar esa comunidad de fe. Y la verdad que no era perfecta y tuvo sus conflictos y sus peleitas. Entre los apóstoles hubo peleitas, el racismo de uno tuvo que ser enfrentado, la cosa se puso difícil, hubo unas cosas que el Espíritu de Dios tuvo que trabajar. Pero había algo que me llama la atención sobre esa iglesia y es que era una iglesia apasionada, era multicultural, y era diversa. Esa comunidad de fe que describe el libro de Hechos. Entonces, quiero hacer un paréntesis porque quiero aclarar algo. Yo utilizo el término de comunidad de fe para referirme a la iglesia, ¿verdad? Y es que no me gusta el término de iglesia, pero yo pienso que las comunidades de fe de este tiempo, o de un tiempo para atrás, no necesariamente de este tiempo, hemos confundido el término de iglesia y llamamos a iglesia a un edificio, ¿verdad? Decimos, yo voy para la iglesia, pero en realidad tú vas a un edificio, tú no vas a la iglesia. Y entonces, por eso yo trato de ser un poco más específico y digo comunidades de fe. Porque la verdad que en la mañana de hoy esto es iglesia. Nosotros aquí somos iglesia. Pero el edificio es un garaje y cuando nos vayamos, pues vamos a recoger las sillas y vamos a quitar las cortinas, quitar el televisor, todo esto se quita y los carros vuelven a entrar aquí, ¿verdad? Especialmente si hace frío, porque a la pastora no le gusta coger frío, entonces hay que ponerlo aquí adentro para que ella pueda irse por la mañana a trabajar y no tenga mucho frío. Entonces, y eso es hago esa aclaración pues porque utilizo y con las personas que hablo les hablo tu comunidad de fe, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un edificio como decían. Y volviendo a mi historia, ¿verdad? El Señor estaba trabajando en mí, definiendo el modelo de casa-nación. Y entonces yo lo leía y mi corazón se encendía y se apasionaba por volver a plantar una comunidad de fe. Quería volver a plantar una comunidad de fe, sentía que el Señor nos estaba llamando a eso e intentarlo por una cuarta vez. Y aquí estamos, gloria a Dios por eso. Y luego de esa aclaración, me gustaría que nosotros repasemos cómo fue que nació la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y cómo estos detalles siguen siendo relevantes aún en el día de hoy para tu caminar de fe, para mi caminar de fe y para nuestro vivir diario. Así que me gustaría que ahí donde tú estás me acompañes precisamente al libro de Hechos, al capítulo 1 y el verso 1 y vamos a leer del 1 al 5. Libro de Hechos, capítulo 1
Libro de Hechos, capítulo 1, comenzando el verso 1 hasta el 5. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional en la mañana de hoy. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, la iglesia, aleluya. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Verso 2. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3. Después de padecer la muerte, se presentó, dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Durante cuántos días dice ahí? Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces yo, mientras leía estos versículos y meditaba, yo me imaginaba la euforia que ellos estaban viviendo en esos 40 días que estaban compartiendo de uno a uno con el Jesús resucitado. Él estaba hablando con ellos, estaba compartiendo, estaba comiendo con ellos. Y entonces les estaba hablando palabras directas, ya no le hablaba en parábolas ni en simbolismo, le hablaba información directa sobre el reino de Dios. Hay un versículo en los evangelios que Jesús le dice, sí, yo ahora te hablo por parábolas, pero va a llegar el tiempo que te voy a hablar bien clarito para que entiendas muy claro lo que te quiero decir. Y ese era el tiempo, ya había llegado. La Biblia, la realidad que no da muchos detalles, pero yo pensando en eso, yo me imagino qué tipo de conversación ellos estaban teniendo en esos 40 días. Y yo quizás que pienso yo, imaginándome qué tipo de cosas a mí, si yo hubiese estado en ese momento, en esos 40 días, me hubiese gustado estar escuchando de Jesús. Quizás él le estaba hablando detalles de los eventos de la creación. Quizás le estaba contando eso. O sobre cuando Moisés y la zarza ardiente, quizás Jesús estaba haciendo bromas que cuando le habló desde la zarza ardiente, la cara que puso Moisés de terror, que le estaba hablando un arbusto que se estaba quemando y la cara que él puso, quizás le dio la chiripiorca a Moisés allí, se orinó encima, yo no sé, y quizás él se estaba bromeando ese momento, o le estaba contando de la pelea que tuvo Satanás con el arcángel por el cuerpo de Moisés cuando éste murió, o quizás le estaba contando cuando Daniel y estuvo en el horno de fuego junto a los otros jóvenes y cómo ellos estaban bailando dentro del fuego y el fuego no los estaba quemando y él estaba bailando con ellos también, o la emoción que tuvieron los que murieron esperando por él y él llegó a ese momento. Y esa emoción que estaban esperando por él y por fin él llegaba. Es más, todos los detalles de lo que él hizo luego de su muerte y antes de su resurrección, esos 3 días, qué cosas él estuvo haciendo, qué evento. Yo me imagino todos ellos bien atentos y bien apasionados y bien interesados en lo que él les estaba enseñando. Tantas conversaciones que se pudieron desarrollar en 40 días. Yo me imagino que ellos salieron de ahí como transformados y llenos. Ahora bien, lo que sí fue documentado es que fueron unas instrucciones muy específicas que él les había dado sobre esperar la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo, sobre el cual ya le había dado detalles, diciéndole, o le decía, si ustedes creen que lo que yo les he contado hasta ahora ha sido bueno, esperen hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Eso sí les va a volar la cabeza. Y así mismo ocurrió. La Biblia relata, ahora voy al libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el verso del 1 al 4, de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. Y te imaginas cómo pasaron los días desde que Jesús ascendió en las nubes o entre las nubes y la llegada del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia no provee mucha información, excepto algunos datos muy relevantes desde mi perspectiva. Y uno de ellos es que eran 120 los seguidores de Jesús que estaban esperando eso. Pero hay algo que sobresalta y era que se encontraban en un mismo espíritu y se dedicaban a orar por la llegada del Espíritu Santo. Entonces yo reflexionando sobre esto me preguntaba, ¿cuán unidos estamos en la iglesia en día de hoy? Y hablo de la iglesia en general, no de esta reunión. Hablo del cuerpo de Cristo. ¿Cuán unidos estamos? ¿Y cuánto tiempo nosotros les estamos dedicando a la oración para que el Espíritu de Dios nos bautice o sea evidente en cada reunión? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a eso? Porque la fórmula de éxito que tuvo la iglesia primitiva fue la unidad y la oración. Entonces, no es nada nuevo para ninguno de nosotros que estamos viviendo tiempos muy difíciles y tiempos finales. Por ejemplo, tiempos donde aquello que nosotros los hombres inventamos para facilitarnos la vida se ha vuelto hasta un sustituto o un estorbo de nuestra intimidad con Dios. Por ejemplo, la tecnología. Y si cuando hablo de tecnología, pues voy a hablar un poquito sobre las redes sociales. En vez de unirnos, que cuando las redes sociales fueron creadas, ese era el argumento, que la intención era unir a la gente que no se conocían o que tenían gustos comunes o tenían cosas similares. O familiares que estaban lejanos, que no vivían muy cerca. La intención era que uno desarrollara esa unidad y esa conectividad. Así fue que se nos presentó. Pero la realidad es que hoy en día se ha vuelto una telaraña de entretenimiento donde nos anestesia y nos roba hasta de la oportunidad de poder intimar con Dios. Y hablando de tecnología, yo voy a hacer una confesión. Anoche, cuando estaba ensamblando todo aquí para esta reunión, la reunión que tenemos en el día de hoy, el cable que envía la señal desde la computadora que está allá atrás, este televisorcito aquí, pues no estaba funcionando. Y no lo niego, me puse un poquito estresado y decía, esa pantalla no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? La semana pasada funcionó, el cable es nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ya yo me estaba como estresando aquí un poquito y yo decía, pero ¿cómo que es que esa pantalla no va a funcionar? Las personas no van a poder leer las letras de las canciones, no van a poder cantar, no van a poder tener las referencias bíblicas, no van a poder ver la gráfica y todas las cositas que ponemos ahí en la pantalla. Y me di cuenta, el Señor hablando a mi vida, que estaba siendo distraído y entretenido por una pantalla que no funcionaba, en vez de descansar en la manifestación del Espíritu de Dios durante la reunión. Se había vuelto una distracción. Me di cuenta. Y al final se arregló. Bueno, era que el cable estaba al revés. Cosas que pasan. Pero el Señor me hablaba anoche y me decía, eso se volvió una distracción para ti. En vez de descansar en mí. En vez de tener la expectativa, más allá que funcionase la tecnología, fuese que mi presencia fuese palpable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos en nuestro diario vivir estar alerta de aquellas cosas que nos quieren entretener. Y volviendo a la Biblia, imagínate ese grupo que yo los admiro con apasionamiento. Imagínate que ese grupo que estaba esperando la promesa del Espíritu Santo se hubiera distraído y no hubiese seguido las instrucciones que Jesús le había dado de dirigirse a Jerusalén. Y la verdad que hubiese pasado, bueno, no hubieran participado del mayor derramamiento del poder de Dios. No hubiesen sido empoderados ni llenos del Espíritu Santo. No hubiesen recibido los dones necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia.
todas las personas que estaban en esa ciudad para ese evento que se estaba dando, la fiesta del Pentecostés, todas las personas de todas las naciones que habían llegado allí no hubiesen escuchado sobre el Cristo resucitado en sus propios idiomas. Tampoco se hubiese aprendido, hubiesen dado cuenta o aprendido que la promesa que hizo el profeta Joel sobre los eventos que iban a ocurrir luego de la llegada del Espíritu Santo en la iglesia, iban a comenzar a manifestarse y eran para todos, para todos. Tampoco se hubiesen convertido las 3,000 personas que se convirtieron al escuchar a Pedro hablar sobre qué eran los eventos que se estaban dando sobre cuando todos fueron bautizados, ese grupo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tantas cosas tan importantes y poderosas que no hubiesen ocurrido si se hubiesen distraído de aquello que Jesús le había dicho que fuesen a hacer. Entonces, puede ser que tú te preguntes, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Bueno, pues yo voy a explicártelo desde mi perspectiva. De la misma manera que ellos no permitieron ser distraídos por nada y se dirigieron a Jerusalén y esperaron hasta la manifestación del Espíritu Santo, debemos de hacer nosotros. Porque cuando nosotros nos distraímos, tenemos mucho que perder. Y entonces, yo reflexionando sobre esto, escribí en mi nota que cuántas veces nosotros nos hemos distraído del mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros reflexionemos en aquello que te está distrayendo, te ha distraído de una relación fuerte y saludable con Él. Nos fue advertido a nuestras vidas. De hecho, mira lo que dice Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice algo muy interesante. Porque donde esté tu tesoro, allí ¿qué? También estará tu ¿qué? Tu corazón. Lo que hay en mi corazón, lo que hay en tu corazón es lo que va a dictar cómo tú te comportas en la vida. Las decisiones que vas a tomar y cómo vas a vivir, qué estilo de vida vas a escoger. Si tu tesoro es aquello que te entretiene o te distrae, entonces nunca podrás estar enfocado. La carta de Santiago dice algo también muy interesante en el capítulo 1 y verso 21. Santiago 1:21, voy a leer solo 2 versículos. Y ya estoy acabando. Santiago 1, 21 y 22 lee de la siguiente manera. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. 22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si el infierno, mi amado amigo y hermano, si el infierno logra que tú vivas una vida distraída, logrará alejarte del amor de Dios. Si el infierno nos logra distraer, va a separarnos del amor de Dios. Entonces, tú ni anhelarás ni le pedirás al Señor el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, que es tan necesario para cada uno de nosotros. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas? Es porque eso es como una caja de herramientas que necesitamos para poder vivir una vida espiritual más efectiva y mucho más saludable. Es como que te inviten a disfrutar de una casa nueva y tú decidas solo quedarte en la puerta principal y no quieras explorarla o no quieras disfrutar de toda la casa. Si tú y yo queremos vencer en nuestro caminar de fe y en nuestro diario vivir, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así que si has sido bautizado, te invito, como la Biblia nos invita, a procurar los mejores dones para la edificación de nuestras vidas y la edificación del cuerpo de Cristo. Y si no lo has experimentado, te invito a pedírselo al Señor. Dile: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, lo necesito. Y el bautismo del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas, es mucho más que hablar en lenguas. Al final del día, Él lo prometió para aquellos
que creyesen en Cristo. Y para concluir y cerrar, pidámosles al Señor que nos revele toda distracción que pueda haber en nuestras vidas. A mí me gusta mucho cómo el salmista lo pone muy claro: examíname, oh Dios, mírame, haz un examen de mi vida y ayúdame a identificar si hay camino de perversidad y ayúdame a corregirlo. Todo aquello que nos quiere entretener, Señor, ayúdanos a identificarlo para poder actuar sobre ello, tomar decisiones, cambiar nuestro rumbo en aquellos detallitos que necesitamos arreglar. Ayer yo estaba en el barbero y entonces estábamos hablando así, llegamos a conversaciones de fe y entonces yo le conté que acabábamos de lanzar una comunidad de fe y estábamos y que hoy era nuestra segunda reunión y él le llamó mucho la atención y me preguntó: ¿pero qué es lo que ustedes prohíben? Una pregunta muy honesta. ¿Y ustedes la ropa y todas esas cosas? Y yo le dije: mira, la verdad que nosotros no prohibimos nada. Nosotros no prohibimos nada. Pero yo le dije, pero en mí, porque yo le dije, yo no soy un policía de nadie. Mi función es hablar lo que dice la palabra y más allá de eso, yo no estoy pendiente a lo que la gente hace con su vida. Pero lo que sí te digo es que yo procuro en mi diario vivir tratar de evitar aquellas cosas que me separen de Dios. Y le decía, hay veces que la pego y hay veces que no la pego. Y hay veces que me va bien y otras veces no me va tan bien. Pero lo que quiero decirte sobre una relación con Dios es que de eso se trata. Y precisamente eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Quiere que podamos conquistar sin tener que hacerlo solo. Porque Él está dispuesto y disponible para venir a nuestra ayuda. Y para venir a nuestro encuentro y ayudarnos a vencer y a conquistar. Porque al final del día, todos nosotros debemos de aspirar a vivir una vida que me acerque a Dios, en vez de que me separe o me aparte de Él. Puestos en pie. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad de hablar de ti, hablar de lo que me pediste que hablase, y es de las distracciones, aquellas cosas que a veces nos desenfocan o nos confunden o nos entretienen por un tiempo, Señor. Pero gracias porque tú viniste a nuestro encuentro en la mañana de hoy a recordarnos, decir, mira, está pendiente de las cosas que te están distrayendo. Tienes una oportunidad para trabajar en ellas. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos llenes de ti. Que nos bautices, Señor, en la plenitud y en el poder, Señor, para nosotros ser más efectivos, Señor, en lo que estamos tratando de hacer, Señor, y es de agradarte, de vivir vidas para ti, Señor. En este tiempo, Señor, donde hay tantas distracciones y tantas ofertas, que podamos, Señor, reconocer tu voz. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Y te presento, Señor, a los que habemos aquí en esta mañana, Señor, y a los que estén escuchando este mensaje. Padre, ¿será que tú vienes a su encuentro una vez más, Señor, y te haces manifiesto? Por Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Hasta una próxima transmisión.